Bien, entonces en este video vamos a ver lo que son la manipulación de datos, ¿no? Y para la manipulación de datos lo primero que tenemos que aprender es cómo podemos crear objetos, ¿no? Uno de los primeros objetos y tal vez uno de los que más se utiliza es el vector, ¿no? El objeto vector, es uno de los objetos. Otro objeto es el objeto matriz, ¿no? Primeramente entonces vamos a ver el objeto vector. El vector tiene dos argumentos, habíamos indicado. Uno, que es el mode, que nos indica qué tipo de datos son los que tenemos en ese vector de datos, que puede ser numérico, de carácter o lógico, en el caso de R. Y también el argumento length, que nos indica la longitud, o sea, cuántos datos tenemos en ese vector. Podemos tener 50, 500, 1000, etc. Bien, entonces, primeramente entonces vamos a ver acá, creación de datos. Creación de datos. Ya hemos dicho, la creación de datos puede ir de dos maneras, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no interesa, puede ser cualquiera de ellos. Entonces yo, por ejemplo, voy a crear un vector de datos que se va a llamar, por ejemplo, altura. Le voy a dar altura, ¿no? Y tenemos esta flechita, y este C, siempre tiene que haber el C, ¿no? Porque ese va a crear los datos. Entonces, una función de creación de datos, ¿no? De un conjunto vector. Entonces, podemos tener, por ejemplo, 8.5, 9.4, 10.4, 11.2, 10.8, 11.4, 9.5, 9.8, 10.4, 11.6, 12.5, 12.9, 11.8. Bien, entonces si nosotros tenemos esos datos, entonces si creamos esos datos, entonces vamos a tener acá Enter, y si le doy altura, me va a generar entonces este conjunto de datos, ¿no ven? Ese es el primer vector, ese es el vector, es un objeto que se llama vector, ¿no ven? Entonces, esta función vector tiene dos argumentos, habíamos indicado. Vamos a ver mode. Mode, altura, hemos dicho que nos va a decir qué tipo de datos se encuentra acá. Son numéricos, ¿no ven? Son numéricos. Y luego length, que nos va a decir cuántos datos hemos generado. Son 13 datos. Entonces, fíjense, ya tenemos los argumentos del vector, ¿no? Del vector. Bien, entonces ahora, ¿no? Vamos a ver otra opción, ¿no? Otra forma de crear objetos también, que son a través de los factores, ¿no? Ahora vamos a ver los factores. ¿Qué será un factor? ¿No? Un factor puede tener niveles, ¿no? Puede tener 1, 2, 3 niveles, 4, 5 niveles, etc. Bien, ¿cómo vamos a crear entonces acá los niveles, ¿no? Entonces, podemos ver varios niveles ahí, especialmente en el caso, esto se utiliza mucho en el caso de las variables categóricas. ¿Cuáles serían las variables categóricas? Las variables categóricas son aquellas que son cualitativas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces podemos tener aquí las variables aleatorias ordinales y nominales. Las otras son numéricas, pero para crear factores, nosotros tenemos que saber cuáles van a ser los niveles de la variable categórica para lo que queremos crear y para lo que queremos utilizar la función factor. Bien, por ejemplo, acá vamos a utilizar entonces un factor, ¿no? Factor, paréntesis, si digo 1 a 3, entonces me va a crear los factores 1, 2, 3. Si yo le digo factor 1 al 6, me va a crear entonces los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que van a ser los niveles, ¿no ven? Los niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
estoy creando niveles, ¿no ve? Niveles. Y puedo asignar una categoría a cada uno de esos niveles, porque estamos hablando de variables categóricas, ¿no? Bien, también podemos hacer lo siguiente. Podemos darle los valores y hacer los niveles. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a tener acá factor, factor, factor paréntesis. Entonces, ¿qué valores? X del 1 al 3, ¿no? Del 1 al 3. Y niveles, niveles en inglés quiere decir levels. Entonces, levels, igual 1 al 5. Niveles del 1 al 5. Bien, entonces esto he creado. Aquí tenemos el factor, va a ser X. ¿Qué valores? 1, 2, 3. ¿Y qué niveles son? ¿Cuántos niveles? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Esos son los niveles. A ver, podemos cambiar esto. ¿Qué pasaría si nosotros decimos factor 1, 4, 1, 4 y niveles 1, 6? Bien, entonces aquí tenemos, estos son los valores y los niveles van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Entonces tenemos los valores, van a ser lo primero, los que van a entrar, y después estamos definiendo los niveles. Bien, también podemos crear otro conjunto de datos con etiquetas. O sea, yo puedo darle, bueno, ¿dónde se va a utilizar especialmente eso? Por ejemplo, si le doy a un tratamiento un nombre, puedo decir el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C de un diseño experimental. Entonces, en ese caso voy a dar etiquetas, voy a colocar etiquetas. En vez de que esté colocando niveles, por ejemplo, del 1 al 5, voy a colocar cada una de las etiquetas. Por ejemplo, acá tenemos factor. Entonces, lo mismo que el anterior, del 1 al 3, factor del 1 al 3. Y entonces, aquí del 1 al 3, y tenemos coma, niveles. Entonces, habían puesto niveles en el anterior, ahora vamos a poner etiquetas, labels, ¿no? Y eso va a ser igual a un vector C. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, A, B y C. Y cerramos paréntesis. Bien, entonces estoy creando un factor, ¿no? X, ¿no? De valores 1, 2, 3 y con etiquetas A, B y C. Entonces lo que voy a tener ahí, tengo A, B y C. Esas son mis etiquetas, ¿no? Del 1 al 3. Si yo cambiaría esto del 1 al 4, ¿cómo va a ser mis etiquetas? Entonces no se puede poner porque las etiquetas solamente son 3 etiquetas que he colocado, ¿no ven? Entonces si quiero colocar entonces acá, tengo que aumentar una etiqueta más para ese valor. Entonces ahora tengo A, B, C, D. Entonces tengo esos factores ahí, ¿no? También puedo en un conjunto de datos, podría decirle al programa que me elimine algún dato, que me excluya de la creación, en la creación de datos, uno de ellos. Entonces vamos a tener factor, por ejemplo aquí yo tengo factor, del 1 al 5, del 1 al 5, pero quiero que me excluya el 4. Entonces pongo exclude igual 4. Bien, entonces esto es lo que me hace. Crea el 1, el 2, el 3 y el 5. Y ustedes pueden ver acá el 1, el 2, el 3 y este dice lo ha eliminado. ¿No ve? El número 4. Entonces lo mismo puedo hacer si yo tengo acá el 6. Bien, lo mismo. Solamente me lo ha eliminado de nuevo el 4, pero tengo los niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Bien, entonces tenemos, esa es otra manera en la cual también nosotros podemos trabajar. Bien, ahora vamos a ir a lo que son matrices, ¿no? ¿Qué será una matriz? Una matriz es una disposición de datos que están estructurados en un conjunto de filas y de columnas, ¿no? Y de columnas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver lo siguiente. Si yo coloco acá matrix,
Y luego digo data, el data va a ser, todos van a ser los datos igual a 5, ¿no? Y acá yo voy a colocar nr, ¿no? Igual a 2, ¿no? O también nc igual a 2. ¿Qué me va a crear? Me va a crear aquí ese nr. Hemos dicho nosotros que las filas están estructuradas, o mejor dicho, la matriz está estructurada en filas y columnas. NR quiere decir número de filas, porque row en inglés es fila. Y el otro es número de columna. Y que todos los valores de esa matriz, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5. Van a tener el valor de 5. Entonces ahí tenemos eso. Tenemos acá la columna 1 y 2, que sería este NC. Tenemos la fila 1 y 2, que sería NRow, ¿no? Si yo lo cambio acá y digo, no, yo quiero que hayan, todos sean los valores 10, por ejemplo, 10. Todos sean de que sean todos 10 y que tengamos además los valores, por ejemplo, 5 filas y 5 columnas. Fíjense, entonces ahora tengo, todos son 10, pero tengo 5 filas, que sería la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, y tengo 5 columnas, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5, ¿no? Ahora, también puedo poner yo un número diferente de datos. Por ejemplo, si yo quiero crearme una matriz de 2 filas por 3 columnas, ¿cuántos datos tendría que ingresar? Si voy a tener 2 filas y 3 columnas, tengo que tener 2 por 3, 6 datos, ¿no? 6 datos. Entonces voy a tener matrix del 1 al 6, ¿no? Y que tenga, primero siempre vienen las filas y luego las columnas. Entonces yo voy a generar una matriz que tenga los valores 1, 2, 3, 4, 5, pero que esté dispuesto a través de 2 filas y 3 columnas, ¿no? Y ese sería mi valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 2 filas y tengo 3 columnas, ¿no? Bien, ahora ustedes pueden ver acá también una cosa importante. Primeramente, ¿qué está llenando acá la matriz? Primeramente está llenando la columna. Fíjense, 1 y el 2, acabó con la columna 1. Luego va 3 y 4, la columna 2. 5 y 6, la columna 3. Entonces, por default, hace una generación de datos por columna. Y si yo quisiera hacer una generación de datos en base de fila, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a colocar acá by row. Row es fila. By row igual true. Entonces ahora le digo, ahora ¿qué es lo que ha hecho? Primeramente está llenando la fila. 1, 2, 3. Y luego la segunda fila. 4, 5 y 6. Bien, si yo tuviera, por ejemplo, una matriz del 1 al 20, entonces voy a decir matrix, 1 al 20. Una matriz de cuánto por cuánto podría generar. Por ejemplo, 5 por 4, ¿no? Veamos, 5 por 4. 5 por 4. Bien, entonces vamos a tener esa matriz. Fíjense. Entonces, hemos dicho que por default, ¿qué está haciendo? Por default, primeramente, 1, 2, 3, 4, 5. Primeramente está ingresando los primeros números a la primera columna, después a la segunda y a la tercera. Ahora, si yo le pongo lo mismo, pero aquí le pongo by row igual true, entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora es al revés. Primeramente la fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así primero la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, etc. A ver. Bien, ¿qué otra matriz más podríamos crear con 1,20? ¿Qué otra matriz más podríamos crear? Por ejemplo, ¿qué otra matriz más podríamos crear? Por ejemplo, yo podría crear 2 y 10. ¿Se podrá crear?
Pero ahí está, pues. 2 filas y 10 columnas. ¿No ve? Entonces tenemos 2 filas y 10 columnas. Como es by row, en la primera fila están del 1 al 10 y en la segunda fila del 11 al 20. Pero si no le pongo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Si no le pongo, primero está el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, etc. ¿No ve? Entonces, primeramente, estamos viendo cuál es el efecto de colocar ese by row, ¿no? Por default lo hace el programa primero las columnas, pero si nosotros quisiéramos primero las filas o por filas, tendríamos que poner by row igual true. Bien, entonces acá tenemos eso y puedo darle un nombre a la matriz. Entonces yo podría decir, por ejemplo, le voy a dar un nombre. A ver, fíjense a la primera matriz. A esta matriz que hemos creado le voy a dar un nombre. Por ejemplo, A. No, pero A mayúscula. Le vamos a dar un nombre, ¿no? Ahora, si yo pongo A, directamente ya sale porque le he dado un nombre. ¿No ve? A. Y al otro que no está ahí, a ese, le voy a dar el nombre de B. B. Entonces acá tengo 2 matrices. Los dos tienen 20 números, del 1 al 20. Y los dos también tienen 2 filas y 10 columnas. ¿Cuál es la única diferencia? El orden, cómo están ordenados, cómo están ingresando los datos en la matriz. Bien. Entonces, ¿qué pasará si yo le pongo esto? ¿Qué es lo que habrá hecho? Me está multiplicando la matriz A por la matriz B. ¿No ve? Si yo coloco ahora A más B, me está sumando la matriz A por la matriz B. Entonces, ¿qué hace? A ver, fíjense en acá. Primero, 1, el primero de acá, lo multiplica con el de acá. 1 por 1, 1. El de acá, 11 lo multiplica con 2, que sería 22. O sea, va multiplicando los valores que están en la misma posición. ¿Está claro, no? Por ejemplo, si vamos al último, ¿qué vamos a tener acá? Acá tenemos 190. ¿De dónde habrá salido? 10 por 19. El otro va a ser de más abajo 20 por 20, que serían los 400. ¿No ven? Que serían los 400. En cambio, si lo sumo, es lo mismo. 1 más 1, 2. 11 más 2, 13. Entonces puedo hacer operaciones algebraicas con matrices. ¿No ven? Podemos hacer todas las operaciones algebraicas. Bien. Bien, otra manera de generar también matrices de la siguiente manera. Yo puedo crearme primeramente un vector X, ¿no? Que vaya del 1 al 15, para no estar del 1 al 15. Bien. Entonces tengo 15 datos, ¿no? Entonces, si yo le voy a dar ahora una dimensión, ¿no? Voy a utilizar el atributo dim, ¿no? Entonces, que me va a decir cómo yo quiero que estructure la matriz. Entonces, yo le digo, por ejemplo, dim X, me va a decir que está nulo. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo 15 observaciones, 15 números del 1, 2, 3 hasta el 15, no he establecido la matriz de cuánto por cuánto quiero generar. Aquí con 15 datos, una matriz de cuánto podríamos generar. De 3 por 5, por ejemplo. ¿No ve? De 3 por 5. Entonces vamos, o de 5 por 3. ¿No ve? Entonces vamos a tener lo siguiente. Yo voy a darle, ¿no? A esta dimensión de la matriz, ¿no? De estos 15 datos, le voy a dar la estructuración de la matriz en forma de otro vector. Entonces el vector 5, 3. Entonces estoy diciéndole, con esos 15 datos, genéreme una matriz de 5 filas y 3 columnas. ¿No ven? Entonces ahora X es eso. 5 filas y 3 columnas. Le hemos dado a esos 5 datos que nos los ponga en 5 filas y 5 columnas. Es lo mismo acá que está ocurriendo ahorita, ¿no? Entonces ahora, si yo le pongo acá by row, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser lo mismo
pero lo va a hacer por, ahora yo digo acá X, lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que hemos dicho hace rato. Entonces aquí tenemos, bien, ¿qué más podemos ver sobre esto de las dimensiones? Entonces estamos generando estos datos acá. Bien, entonces yo le doy X, tengo aquí esos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿No ve? Bien, ahora si yo le demos otro nombre, Y, a un conjunto de datos, por ejemplo, le vamos a dar un conjunto de datos que vayan del 1 al 20. 1 al 20, esa es una secuencia Y. Tengo 20 datos. ¿No ve? Si yo le doy la dimensión de Y, de la matriz, me va a dar que no está especificado cuál matriz quiere que genere. Entonces le voy a dar, a ver, varias opciones acá. Voy a decirle esta dimensión Y que sea una matriz que tenga, por ejemplo, 5 filas y 4 columnas. ¿No ven? 5 filas y 4 columnas. Y ahora le digo, ¿cuál será esta matriz? Esa va a ser 5 filas y 4 columnas. O podría decirle al revés, 4 filas y 5 columnas, ¿no? Y si yo le doy eso, voy a tener eso, 4 filas y 5 columnas, ¿no? Entonces yo le estoy dando digamos, la cantidad de filas y columnas con otro vector, un vector de filas y columnas, ¿no? Que son los que están acá. Bien, entonces en el video para concluir esta parte vamos a ver cómo podemos generar un marco de datos. Aquí primeramente estamos generando varios vectores individuales. Por ejemplo, tenemos el primero, X, que es una secuencia que va del 1 al 4. Entonces vamos a tener X es 1, 2, 3, 4. N es el 10, o sea, al 10 le estamos dando un valor de N. Y luego tenemos M, que es un conjunto vector que tiene dos valores, 10 y 35. Y aquí tenemos otro vector Y, que es una secuencia que va del 2 al 4, o sea, 2, 3, 4. Bien. Para que nosotros podamos hacer entonces acá un data frame, a ver, ¿qué pasará si yo hago un data frame, data.frame, que es marco de datos, entre X y N, por ejemplo? Acá, ¿qué nos va a hacer? Lo que nos va a hacer es lo siguiente, a ver, nos va a generar dos columnas, una columna X y una columna N. La columna X va a estar conformada por 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Y el N, como es todos 10, es un solo valor, va a ser 10, 10, 10, 10. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nos va a generar. Entonces el data frame, ¿qué es lo que hace? Los objetos que nosotros generamos nos los va poniendo por columna. Cada objeto va a ser una columna. Una columna va a ser, por ejemplo, el objeto X, y la otra columna va a ser el vector N, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Fíjense, eso es lo que ha pasado. Tengo X del 1, 2, 3, 4. Y N, como tiene 10, está dando 10, 10. Ahora, si yo le voy a dar... Ahora, fíjense otra cosa. Si yo coloco data frame, X y M mayúscula, ¿qué es lo que va a hacer? Si bien X tenemos 4, 1, 2, 3, 4, y M solamente tenemos 2, ¿no? 10 y 35 lo vais repitiendo, o sea, 10, 35, como falta también otros 2, 10, 35 de nuevo, va haciéndolo cíclico, aunque no tenga el mismo número, pero lo va haciendo cíclico. Entonces, vamos a tener la siguiente, ahí, bueno, ahí entonces hemos escrito mal data frame, bien, y ahí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, y el otro es 10, 3, entonces como solamente hay 2, vuelve a repetir 10, 3, ¿no? Eso es lo que está haciendo con el data frame, ¿no? A ver, si yo le coloco ahora data.frame
X y Y, ¿será que me va a generar? X tiene 1, 2, 3, 4. ¿Y Y cuántos tiene? 2, 3, 4. Los dos son numéricos, no nos olvidemos. Entonces acá, y además los dos son series, no va a dar, porque aquí dice, el número de filas del uno es 4 y el número de filas del otro es 3. ¿Vale? Entonces, pero si yo le pongo acá, ahora, y le digo, no, ahora Y no va a ser del 2, va a ser 2, 3, 4 y 5. Entonces este va a ser 5 más, ¿no? Entonces, si yo le pongo eso, ahora yo voy a decir, el data frame entre X y Y sí me va a dar, porque ahora tengo 1, 2, 3, 4 y el otro 2, 3, 4, 5. Los dos tienen los valores, los mismos valores para generar esas 4 filas, ¿no? Y esas 2 columnas. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en la parte de manipulación de datos, ¿no? Manipulación de datos.